No me gusta contar esto, pero a veces siento que si no lo digo, se me va a pudrir por dentro. Mi nombre es Guadalupe, pero aquí en Tepito todos me conocen como la Lupita del local de tenis falsos, ahí por Tenochtitlán, casi esquina con Matamoros. Llevo vendiendo ahí desde que tengo uso de razón. El negocio fue de mi papá, y antes de él, de mi abuela. Siempre estuvimos en el tianguis, llueva o truene. Así se sobrevive en este barrio. Pero lo que me pasó hace unos años no tiene que ver con la venta, sino con la brujería, con esas cosas que uno jura que son cuentos, hasta que te tocan. Todo empezó por una envidia. La familia Ortega, que tenía su puesto junto al mío, siempre nos miró con recelo. Vendían cosas parecidas, pero no les iba igual. Mi local siempre tenía gente. A veces, hasta 2, 3 clientes a la vez. Y ellas, las 2 hermanas Ortega, nomás viendo de reojo, murmurando entre dientes. Yo trataba de no meterme. Aquí en el barrio ya sabes que no conviene hacer enemigos. Pero tampoco soy dejada. Una vez, la más chica, la Irma, me reclamó que les estaba robando clientes. Le contesté que yo no andaba rogando, que la gente venía sola porque mi mercancía estaba buena. Se fue echando chispas. Esa misma noche, cuando llegué a mi casa, vivo en un departamento sobre Jesús Carranza, uno de esos viejos, con pasillo largo y techos bajos, encontré un puerquito de barro roto en la entrada. Tenía un hilo rojo amarrado y unas monedas negras adentro. Mi hija, la Gaby, lo vio primero. Pensó que alguien había tirado basura. Pero yo, apenas lo vi, supe qué era. Eso es un trabajo de brujería, le dije. No era la primera vez que veía algo así. Aquí en Tepito, mucha gente cree en los santos, pero también en las sombras. Hay brujas que se esconden entre las casonas abandonadas, las que no tienen ventanas pero siempre se oyen ruidos adentro. Algunas dicen que operan en los callejones por Peralvillo, otras en la parte baja de Matamoros. Pero todas hacen lo mismo, amarres, maldiciones, trabajos sucios. Tiré el puerquito a la basura, sin tocarlo. Me santigüé. Pero esa noche, dormí con un escalofrío en la espalda. No pasó ni una semana cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Primero fue el negocio. Los clientes dejaron de llegar. Era como si de pronto se corriera la voz de que mis tenis eran de mala calidad. Algunos venían, preguntaban, y al ver la marca o el precio, torcían la boca y se iban directo con las Ortega. Eso nunca había pasado. Luego, las cosas empezaron a romperse sin razón. Un día, se cayó el toldo del local. Otro, se me cayó una caja completa de mercancía nueva, recién sacada de la bodega, y varios pares salieron dañados. Y lo peor, mi hija Gaby se enfermó. Empezó con una tos seca que no se le quitaba. Luego fiebre. La llevé al centro de salud, pero no le encontraron nada. La doctora me dijo que parecía una alergia o algo nervioso. Pero yo sabía que no era eso. Yo lo sentía. Mi casa también cambió. El ambiente se volvió pesado. A veces, al entrar por el pasillo, me parecía oír voces, susurros, como si alguien hablara detrás de las paredes. Y en las madrugadas, me despertaba el olor a algo quemado. Un incienso amargo, como si alguien estuviera haciendo una limpia. Pero yo no prendía nada. Mi hija tampoco. Fue mi comadre Rosa, la que vende hierbas y veladoras en el callejón de Tenochtitlán, quien me dijo lo que ya temía: te están trabajando, Lupe. Eso es un amarre mal hecho o una envidia maldita. Las Ortega andan con una bruja que vive por la esquina del callejón sin salida, donde estuvo la vecindad vieja que se quemó. Yo no quería creerlo. Pero cuando Rosa me llevó a su puesto y me enseñó una vela negra que había dejado una cliente anónima, supe que era personal. En la base tenía escrito LGC. Mi nombre completo, Lupita Gómez Castillo. Nadie lo sabía, nadie lo usaba,
salvo en papeles oficiales. Esto no es juego, comadre, me dijo Rosa. Si no te limpias, se te va a seguir cayendo todo, el negocio, la salud, tu hija. Le pregunté si ella podía ayudarme. Pero se negó. Yo solo vendo. Para eso, necesitas a alguien más fuerte. Hay una señora en la colonia Morelos, la llaman la Matlaciguatl, como la bruja roja de los viejos cuentos. Vive sola, en una vecindad que ya nadie habita, pero todos le dejan ofrendas. No cobra, pero te pide algo a cambio. Esa misma noche, fui. Era jueves, y llovía. Las calles estaban mojadas y oscuras, como siempre que el drenaje se tapa. Caminé por Jesús Carranza hasta llegar al callejón que Rosa me había indicado, uno que ya nadie usaba, porque se decía que ahí mataban perros para sacrificios. Vi la vecindad abandonada. El portón estaba oxidado, pero no cerrado. Lo empujé y entré. El lugar olía a humedad, a ratas y a copal. Había veladoras encendidas en cada esquina, de esas de San la Muerte y de la Santa Niña Blanca. Pero también había figuras raras, hechas con huesos, cabellos trenzados y pétalos secos. El aire se sentía frío, más frío que afuera. Un gato negro pasó corriendo entre mis pies. Toqué la puerta principal, una de madera negra con símbolos tallados. Nadie respondió. Entonces escuché una voz desde adentro: «Pásale, Lupita. Ya sé a qué vienes». No me preguntes cómo sabía mi nombre, ni cómo sabía que iba. Pero la voz de esa mujer se me quedó grabada. Entré. El cuarto estaba alumbrado solo por una lámpara de aceite. Y ahí estaba ella, la Matlaciguatl. Una mujer vieja, piel color tierra mojada, ojos opacos como de ciego, pero que te miraban por dentro. Tenía el cabello larguísimo, enredado como raíces. Te están jalando el alma. Te metieron un muerto en el cuerpo, y por eso tu hija se está enfermando. Para que caigas tú, primero deben quebrar tu sangre, dijo sin que yo hablara. Me dieron ganas de llorar. Sentí que me abría el pecho con solo decir eso. Le pedí que me ayudara. Yo te puedo quitar el mal, dijo. Pero todo trabajo se regresa o se paga. ¿Estás dispuesta a pagar? Yo no pregunté cuánto. Solo dije que sí. La Matlaciguatl no me pidió dinero. Ni oro. Ni joyas. Tu pago será una promesa, y el pago de esa promesa vendrá después, me dijo. Yo acepté. Firmé con mi nombre en un pedazo de papel oscuro, como cuero viejo. No con pluma, sino con una gota de mi propia sangre. La bruja cortó mi dedo con una navaja chiquita, antigua, como de hueso. No dolió, pero sí me dio un escalofrío que me bajó hasta los pies. Esa noche me hizo una limpia. Me hizo quitarme la blusa, sentarme en un banquito de palma, y me envolvió con una sábana negra. Luego empezó a rezar cosas que no eran en español ni en náhuatl. Eran sonidos roncos, graves, como de otro tiempo. De pronto, aventó un puñado de ramas secas a una cazuela de barro, y empezó a arder con un humo blanco, espeso, que me hizo lagrimear. Tienes un muerto colgado en el cuello, dijo. Y me puso un espejo negro frente al rostro. Al principio no vi nada. Pero luego, como si el humo formara figuras, apareció una cara delgada, con ojos hundidos y boca abierta, colgada como un collar sobre mí. Me asusté tanto que quise pararme, pero la bruja me detuvo. No te muevas, o no lo va a soltar. Entonces sacó una jaula con un gallo negro. Lo sostuvo en alto y le cortó el cuello con la misma navaja. La sangre cayó en un cuenco, donde había una mezcla de hierbas, tierra y monedas antiguas. Me mojó la frente con eso. Luego la nuca. Luego el pecho. Este animal muere por ti, dijo. Pero si vuelves a dejar que la envidia entre a tu casa, el siguiente serás tú. Al final, me dio una vela roja, un frasco con agua de río y una bolsa con sal negra.
pon esto en la entrada de tu casa y del negocio. Y no mires atrás cuando salgas, me dijo. Salí de ahí temblando. Llovía más fuerte que antes. El callejón parecía distinto, como si hubiera cruzado una puerta invisible. La mañana siguiente, algo cambió. Lo sentí apenas puse un pie en el tianguis. El ambiente ya no pesaba. Mis tenis brillaban más, como si se hubieran limpiado solos. Y lo más raro, los clientes volvieron. Uno tras otro. Una señora incluso me dijo: no sé por qué, pero soñé que tenía que venir contigo. Gaby, mi hija, despertó sin tos. Quiso comer. Y al mediodía ya jugaba en la sala como si nunca hubiera estado enferma. Pero lo más inquietante fue que, al llegar a casa, noté que alguien había barrido la entrada. Yo no había sido. Y nadie en el edificio se metía con mis cosas. Pero ahí estaba, limpia, como si acabaran de echarle agua y escoba. Me acordé de lo que dijo la bruja: no mires atrás. Pero no pude evitar asomarme por la ventana. Y fue entonces cuando lo vi. La Irma Ortega, parada en la esquina, mirándome. No dijo nada. Pero en sus ojos había miedo. Y odio. Como si supiera que su trabajo había fallado. Como si supiera que yo me había protegido, y que ahora ella estaba expuesta. Esa misma noche, me llegó un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Solo decía: ya rompiste uno, pero aún tienes la deuda. Recuerda tu promesa. Bloqueé el número, pero no lo olvidé. Pasaron 2 semanas de calma. El negocio prosperaba. Mi hija sanó por completo. Y yo, aunque seguía con cuidado, sentía que el mal se había ido. Hasta que una tarde, mi comadre Rosa vino corriendo a mi puesto. Lupe, ¿ya te enteraste? ¿De qué? La Irma Ortega murió. Se me cayó un par de tenis de las manos. La encontraron en su casa, desnuda, con la boca llena de sal negra. Dicen que no había señales de violencia. Pero su hermana, la mayor, gritaba que alguien la había condenado con el mismo muerto que mandaron. No lo quise creer. No lo podía creer. Pero esa noche, volví a tener ese sueño con el espejo negro. Y otra vez, vi la cara del muerto colgada de mi cuello, solo que ahora tenía los ojos abiertos. Me desperté sudando. Fui a buscar la vela roja y la encontré consumida por completo, aunque yo no la había prendido. Y en el frasco del agua de río, había tierra. Como si alguien lo hubiera abierto y llenado con polvo. Fui con la Matlaciguatl otra vez. Pero ya no estaba. La vecindad tenía un letrero de prohibido el paso. Y adentro, todo estaba abandonado, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Pregunté a los vecinos. Una señora me dijo: esa casa se quemó hace 10 años. No vive nadie desde entonces. Perfecto. Vamos a cerrar esta historia con un final completo, intenso y con un tono realista, dejando una huella emocional, pero también con un toque inquietante que respete el estilo de las leyendas urbanas de Tepito. A continuación, la parte final de... Pasaron meses. Intenté rehacer mi vida. El negocio siguió funcionando. Hasta mejor que nunca. Los clientes regresaron. Mi hija estaba sana. La gente me saludaba con respeto. Incluso las otras familias del tianguis, que antes me veían por debajo del hombro, empezaron a tratarme distinto. Como si supieran que algo me había tocado, y que era mejor no provocarme. Pero la deuda seguía ahí. Lo sentía en los sueños. Todas las noches tenía la misma pesadilla. Caminaba por el callejón de la vecindad quemada, y oía una voz que decía: Lupita, ya es tiempo. Ya es tiempo. Y siempre despertaba con un dolor en el pecho. Como si me arrancaran algo mientras dormía. Un día, Rosa, mi comadre, me trajo un sobre. Dijo que alguien lo había dejado en su puesto.
Adentro venía un papel amarillento, como quemado en las orillas, con las palabras: la deuda no era tuya. Era de sangre. La hija paga lo que la madre promete. Me quedé helada. Esa noche, Gaby se desmayó en la escuela. Sin razón aparente. La llevé al hospital, y los doctores no sabían qué tenía. Fiebre sin foco. Respiración agitada. Pero todas las pruebas salían limpias. La sostuve de la mano toda la noche. Le hablé bajito, como cuando era bebé. Y entre susurros, me dijo algo que no me dejó dormir: mami, la señora del pelo largo me habla en mis sueños. Me dice que tengo que ir con ella. Que tú ya le diste mi nombre. Fue ahí cuando lo entendí todo. Yo no había hecho un pacto para protegerme. Había hecho una entrega. Le di mi nombre, y con eso, le di también el de mi hija. Recordé las palabras exactas de la Amatlacihuatl: todo trabajo se regresa o se paga, ¿estás dispuesta a pagar? Yo dije que sí. Sin preguntar cómo. Sin preguntar cuándo. Sin saber que el pago no sería mío. La noche siguiente fui sola a la vecindad por última vez. No sabía si encontraría algo. Pero lo hice. No sé si fue un sueño, un trance o la realidad torcida. Solo sé que la puerta se abrió. Dentro, la Amatlacihuatl me esperaba. Estaba sentada, envuelta en su rebozo negro, con los ojos blancos como las calorías. Y a sus pies, había un espejo negro. El mismo del ritual. Tu sangre vino primero, me dijo. El muerto ya no quiere tu alma, ahora quiere su juventud. Me arrodillé. Le supliqué. Le ofrecí mi cuerpo, mi vida, mi alma entera. Le grité que se llevara lo que quisiera, menos a mi hija. Ella solo extendió una mano. Y puso en la mía un cuchillo pequeño, antiguo, como el de antes. Solo tú puedes romper la promesa. Pero debes hacerlo con verdad. Con sacrificio. Y me señaló el espejo. Lo levanté. Y al verme reflejada, entendí. Ahí no estaba mi rostro. Estaba el de mi hija, dormida, con los ojos cerrados. Y detrás de ella, el muerto. Ese mismo muerto con la cara chupada, los dientes largos, y los ojos brillando como brasas. Tuve que decidir. No sé de dónde saqué el valor. Pero corté mi palma con el cuchillo, apreté la herida sobre el espejo, y grité su nombre: Gabriela Gómez Castillo es libre. Yo la libero, yo pago. El espejo se rompió en 1000 pedazos. Y todo se volvió negro. Desperté en mi cama. Con una fiebre intensa. La misma que había tenido mi hija. Estuve enferma 15 días. Perdí peso, el cabello, la voz por un tiempo. Pero Gaby, ella estaba bien. Los doctores dijeron que fue una infección fuerte. Que el estrés me había afectado. Pero yo sabía la verdad. La Amatlacihuatl nunca volvió a aparecer. Nadie en el barrio volvió a oír de ella. Pero en ciertos callejones, aún dejan veladoras y papeles escritos a mano, con nombres completos. Como si otros también fueran a pedir favores, sin saber lo que cuestan. Hoy sigo vendiendo en el tianguis. Mis tenis son los más buscados. Pero ya no miro de reojo a nadie. Ya no me burlo de las señoras que compran velas y lociones para los amarres. Porque aprendí algo. En Tepito, las promesas se hacen con sangre. Y la sangre siempre cobra lo que se le debe. Dicen que el bosque de los dinamos, al sur de la Ciudad de México, guarda secretos que no deben ser descubiertos. No son pocas las personas que han entrado y han sentido que algo las observa desde las sombras. Pero esta historia va más allá de una simple sensación.
Esta es la historia de la familia Villanueva, de una promesa rota, y de la venganza de 3 brujas cuyos nombres no mencionaré. Corría el año de 1983. La familia Villanueva tenía una vieja cabaña en el segundo Dinamo. Don Ramiro Villanueva, patriarca de la familia, había heredado esa tierra de su abuelo, quien a su vez la había ganado en una apuesta cuyas condiciones siempre fueron un misterio. Ramiro tenía 3 hijos: Javier, el mayor, siempre serio y responsable; Ernesto, el segundo, curioso y escéptico; y Lucía, la menor, sensible, intuitiva, y desde niña, capaz de ver cosas que los demás no podían. Todo iba bien, hasta que una noche, Lucía desapareció. La buscaron por días. Peinaron el bosque. Llamaron a la policía. Pero no hubo rastro. Solo encontraron su muñeca de trapo, tirada al borde del arroyo, con marcas de ceniza negra en los bordes. Ramiro enloqueció. Culpo a los espíritus del bosque, como los llamaba su abuelo. Javier y Ernesto intentaron razonar. Pero todo cambió cuando, una semana después, Lucía regresó. Volvió sola. Descalza. Sucia. Pero con una mirada distinta, apagada. Y una advertencia: nos quieren de vuelta, y vendrán por ustedes si no cumplen su palabra. Nadie entendió a qué se refería. Lucía no volvió a hablar después de eso, no comía, apenas dormía. Solo dibujaba. 3 figuras de mujeres, vestidas con harapos, con los ojos vacíos, rodeadas de fuego y ramas. Fue entonces cuando el abuelo, ya anciano y al borde de la muerte, confesó algo aterrador: esa tierra no era mía. Fue un pacto. Ellas me la dieron, a cambio de proteger el corazón del bosque. Juré que nadie más lo tocaría. Pero rompí la promesa, y ustedes están pagando el precio. Días después, el abuelo murió. Y con él, parecía que la oscuridad se había ido. Lucía comenzó a mejorar. Ramiro vendió la cabaña. Se mudaron a la ciudad. Intentaron olvidar. Pero hay deudas que no se olvidan. Años después, en 2019, Javier, ahora abogado exitoso, regresó a los Dinamos con su hija, Camila. Quería mostrarle el lugar donde creció. El bosque estaba igual. Pero había algo distinto en el aire. Camila, de apenas 8 años, comenzó a tener pesadillas. Decía que las señoras de negro venían por ella en sus sueños. Javier, escéptico, pensó que eran solo fantasías. Hasta que, una noche, la niña desapareció. Exactamente como Lucía. Camila regresó 2 días después, con los mismos ojos vacíos que su tía, y el mismo mensaje: promesas rotas, ellas están despiertas. Javier llamó a Ernesto. Buscó a Lucía, quien se había convertido en una especie de ermitaña, viviendo cerca del bosque. Ella les explicó todo: el corazón del bosque fue profanado cuando papá intentó vender la tierra. Las brujas fueron guardianas antes de ser condenadas. Juraron vengarse de cada generación que olvidara el pacto. Javier no creía. Hasta que la tierra comenzó a sangrar. Un arroyo rojo, como sangre espesa, corrió frente a la vieja cabaña, que ahora estaba en ruinas. Voces en lenguas antiguas resonaban al caer la noche. Animales colgaban de los árboles, secos, como si algo les hubiera succionado el alma. Camila hablaba en sueños. Sus palabras eran conjuros. Lucía sabía que solo un sacrificio cerraría el ciclo. Uno voluntario. Una vida por la promesa. Una sangre por la tierra. Ernesto, quien había vivido siempre culpándose por no haber protegido a su hermana, decidió hacerlo. Fue al claro prohibido, el corazón del bosque. Ahí estaban ellas. Las 3. No como mujeres, sino como sombras envueltas en fuego y ramas negras. Has venido a pagar. No por mí, por ella. Por Lucía. Por Camila. Y el bosque cayó. Por primera vez en siglos,
cayó. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Ernesto. Camila sanó. Lucía desapareció entre la niebla una mañana. Javier jamás habló del tema de nuevo. Pero los leñadores y campistas que se adentran demasiado, dicen escuchar a 3 voces susurrando nombres, esperando que alguien más rompa la promesa. Y cuando eso ocurra, las brujas de los dinamos volverán. En lo alto de las montañas de Veracruz, entre neblinas persistentes y cafetales que murmuran en la madrugada, existe un pueblo donde la tierra respira secretos antiguos. Naolinco. Famoso por sus paisajes, su calzado artesanal, y por las brujas que una vez sellaron un pacto con una familia entera. Un pacto que fue roto. Esta es la historia de los Mendoza. Una historia de traición, de silencio heredado, y de una venganza que surgió del viento y la sangre. En 1971, don Leandro Mendoza, un hombre de negocios ambicioso, llegó a Naolinco desde Jalapa. Compró tierras junto al río Naolinco, sabiendo que había algo especial allí. No le importaron las advertencias de los locales, ahí habita lo viejo, lo que no olvida. Con su esposa Clara y sus hijos, Mateo, el mayor, prudente y callado, Elvira, temeraria y brillante, y Santi, el menor, un niño enfermizo pero alegre, construyó una casa grande, una finca cafetalera, y un sueño familiar. Pero Leandro no sabía que esas tierras estaban bajo el resguardo de 3 guardianas, brujas antiguas que mantenían el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Su nombre era, Aradia, la bruja de la lluvia, Baela, la que controla los suspiros del viento, y Duna, la que duerme en el corazón de los cafetos. Una noche, Leandro se perdió en la selva. Se dice que el río lo arrastró, pero no se ahogó. Las brujas lo encontraron y le ofrecieron un trato. Deja nuestras tierras en paz, y te daremos salud para tu hijo. Pero nunca cruces el límite. Jamás talarás el árbol madre. Leandro aceptó. Santi sanó. Y por muchos años, la familia vivió en paz. Hasta que llegó el año 1999. Mateo se hizo cargo de la finca. La cafetera creció, y Elvira regresó de estudiar en la capital. Ambos querían modernizar el negocio. Expandir la producción, dijeron. Y lo primero que hicieron fue talar el árbol madre. No sabían. O no quisieron recordar. El abuelo ya había muerto. Clara, su madre, estaba enferma y no hablaba. Santi se había ido, escapando de algo que nunca contó. El hacha cayó una tarde de niebla. Y con el árbol, algo más fue liberado. Esa noche, los cafetales susurraron. Mateo soñó con una mujer cubierta de barro, con ojos negros como el café quemado, que le susurraba nombres que nunca había oído. Elvira escuchó pasos en el techo. Y Clara murió en su cama, con los ojos abiertos y un grito atrapado en la garganta. Alguien había escrito con sangre en la pared. Santi regresó al enterarse de la muerte de su madre. Cuando vio el árbol caído, palideció. Les dije que nunca cruzaran el límite. Ellas siempre cobran. Mateo no creía. Elvira, mucho menos. Pero las noches se volvieron interminables. Los cafetaleros comenzaron a renunciar. Decían que las plantas lloraban. Que había sombras con trenzas negras y rostros de niña que caminaban entre los surcos. Y un olor a carne quemada inundaba la finca justo antes del amanecer. Santi encontró un libro. Viejo. Escondido por su padre. Ahí estaba todo, el pacto, el nombre de las brujas, el límite y la forma de apaciguarlas. No quieren sangre. Quieren memoria. Un acto de reparación. Y uno, de entrega. Esos son tonterías. Esa noche,
Elvira desapareció. La encontraron 3 días después, en el cafetal, con la boca llena de tierra, las manos cubiertas de café en grano. Y con los ojos abiertos, negros, como si nunca hubieran visto la luz. Santi quiso huir. Mateo, finalmente convencido, decidió cumplir con el antiguo ritual, se adentró al cafetal bajo la luna llena. Llevó una ofrenda, su propia sangre, y el acta original donde Leandro había firmado el pacto. Sangre ofrecida. Verdad restaurada. Pero falta una entrega. Tomen mi vida. No. No es tuya. Es de quien olvidó. Y entonces, Mateo desapareció. No murió. Simplemente, dejó de estar. La finca se derrumbó con el tiempo. Santi se quedó en el pueblo, guardián silencioso del cafetal prohibido. Nunca habló de lo ocurrido. Pero dicen que, cuando el río crece, se escuchan voces cantando en náhuatl. Y que, a veces, en los cafetales renacidos, una mujer de barro susurra a los niños su nombre. Y les pide una promesa.